estamos en estos momentos escudriñando lo que es el libro de Apocalipsis. Era un libro pues que todos tenían pidiendo que comenzáramos a escudriñar, a intentar desenredar un poco. Y ya que ha sido un tema que se ha vuelto un poco cliché a través de todo esto que ha pasado por el virus, que se habla mucho dentro de, no solamente dentro de la iglesia, sino en muchos ámbitos del final de los tiempos, ¿no? O que hay una transición, o que es el fin de algo y el inicio de otro. Y por eso este libro se antoja importante bajo estas circunstancias que nos están rodeando. Es un libro al que nos tenemos que acercar, como les decía la charla pasada, con mucho amor, sin temor, sin pensar que es enredado, porque todo lo contrario, es uno de los libros quizás más claros que podemos encontrar en todas las escrituras. Lo que pasa es que está tan cargado de símbolos que a veces, si no hacemos una lectura juiciosa, se nos puede hacer pesado el exceso de simbología. Pero poco a poco vamos a ver que cada símbolo dentro de la tradición judaica y dentro del cristianismo primitivo tenía fácil significación, es decir, para aquellos judíos contemporáneos a la época apostólica era fácil reconocer los símbolos del judaísmo. Ejemplo, los candelabros, que es la menorá, que es este candelabro de 7 aspas que vemos, por ejemplo, en las festividades judías, y como símbolo del judaísmo, no confundir con el Hanukkah o con el otro candelabro que se celebra, que tiene más aspas, que son 9 aspas, que es la celebración que ellos tienen sobre la victoria de los macabeos, ¿cierto? Que nosotros tenemos en las Biblias el libro de Macabeos. Y todos estos símbolos para ellos eran señales de fácil acceso y de fácil significación. Entonces, poco a poco vamos a ir descubriendo esto y así el Apocalipsis se nos va haciendo supremamente fácil de leer. ¿Okay? Vamos entonces, como siempre, a empezar por una oración, especialmente por las personas que en estos momentos están pasando dificultades físicas, no solamente por el virus, sino por cualquier otra necesidad. Y pido que unamos nuestros corazones en esa intención. Padre, gracias porque tú estás aquí en este lugar. Padre, gracias porque no es casualidad, ¿no?, que estemos reunidos, quienes han venido a esta cita hoy. Dios, porque tú has dado una palabra que es eterna. Y en esta palabra nos congregamos hoy. Padre, que la paz sea en cada corazón, la paz verdadera, la paz que nos hace trascender situaciones complicadas, dificultades. Dios, especialmente hoy, enviamos, Señor, esa paz y tu sanidad sobrenatural a aquellas personas que están pasando necesidades físicas, sea cual fuese, Señor, la enfermedad, sea viral, sea de los huesos, sea cardíaca, cualquier tipo de aflicción que esté tocando, Señor, el cuerpo de aquellos seres queridos. Hoy como iglesia, Señor, levantamos la voz en autoridad en tu Espíritu Santo y desatamos tu mano sanadora sobre aquellos parientes que están pasando, Señor, por un estado de necesidad. Y gracias porque nadie de los que está acá en este lugar, Señor, sufrirá los embates y sufrirá la desgracia de un virus o de una patología, Señor, porque tu palabra, Señor, nunca llega vacía. Y es en el nombre de Yeshua de Nazaret, nuestro Señor, que hemos orado, Padre. Gracias todo por eso. Señor, que no se diga aquí cosa alguna que no esté de acuerdo a tu voluntad, que no se diga algo que no esté de acuerdo a tu voluntad aquí en este espacio. Y que todo lo que aquí se hable, Señor, sea para exaltarte y para reconocerte. Y para que cada vez más, descubriendo tu palabra, sepamos cuál es el destino que nos corresponde, Señor, el papel que como seres humanos, como hijos tuyos, vamos a desempeñar
sino en esta vida, Señor, también en la otra. Padre, gracias, porque cada uno es supremamente importante en ese potencial que tienes, Dios, que se extiende hasta la vida eterna. Y por ese potencial hoy oramos para que ninguno se quede, Señor, sin experimentar el propósito por el cual ha venido a este mundo, Señor. Porque esa es tu voluntad en tu Hijo Jesucristo y que así sea, Señor. Amén y amén. Ok, bien. Buenas noches nuevamente. Vamos entonces a hablar un poco. Quiero que nos dirijamos antes de iniciar nuevamente con Apocalipsis y busquemos el Salmo 73, verso 25, si tienen ahí disponibilidad. Salmo 73, 25. Puedes volver, puedes volver a ver nuevamente. Ujú. ¿Cuántas veces hemos leído ese pasaje? ¿Quién lo había escuchado? Es un salmo. Miren esto tan precioso. Quien haya a Dios, ¿a quién va a acudir? Miren, normalmente nosotros, cuando estamos en un estado de desesperanza, ¿a dónde acudimos? ¿Dónde acudes tú? Si tú eres creyente, tú has recibido el Espíritu Santo, tú has sido lleno de su gracia, investido de su poder, sabes que eres hijo, tienes el espíritu de adopción. ¿Qué es el espíritu de adopción? Es cuando el Espíritu Santo dentro de nosotros nos revela sobrenaturalmente que no estamos solos, que tenemos un Padre. Quien realmente experimenta el espíritu de adopción cuando está pasando por una necesidad en su vida, sabe dónde encontrar la paz, sabe dónde ir, sabe a dónde dirigirse. Así como cuando tenemos hambre en nuestras casas, sabemos que, bendito sea Dios, tenemos nevera, vamos a la nevera, abrimos la nevera y sacamos, saciamos el hambre o la sed que tengamos, ¿no? El creyente, valga la comparación, ¿no? Tiene la confianza, su nevera, en que el Señor está ahí, en que su proveedor está ahí, que podemos pasar por necesidades, aflicciones, y que nuestro caminar en esta vida, nuestro peregrinar en esta vida no es un camino interminable de rosas y perfumear rosas y ángeles con cítaras y trompetines. Pero sabemos, por ese espíritu de adopción, que Dios está con nosotros. Miren entonces lo que dice el salmista. Allí que le ¿a quién tengo yo sino a ti? Cuando tenemos un problema o una necesidad, tenemos dos opciones. Una, vivir por la palabra. La otra, vivir por los temores de la carne. Ante una circunstancia, el salmista, ¿qué haría? ¿A quién iré? Normalmente, ¿a quién vamos cuando tenemos una necesidad? Tengo una dificultad. Voy y busco un primo, voy y busco un amigo para que me saque la dificultad. Bien sea un préstamo, buscar un consejo, una palabra de aliento. Pero nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros familiares, nuestros padres
no son eternos en esta vida, pero Dios es eterno en esta vida. Dios es nuestra única y garantizada posesión, la posesión de nuestro corazón, es nuestra roca en nuestro corazón. O sea, es lo único firme y confiable. Miren aquellos que confiaban en hacer una gran fortuna con esto que acaba de suceder de esas migraciones de las redes sociales por aquel anuncio de los creadores de Twitter y es que son WhatsApp y Facebook, que son los mismos, ¿cierto? Cómo sale a la cabeza una empresa llamada Signal y esa empresa inmediatamente empieza a valorizarse en la bolsa de una manera impresionante. Pero, curiosamente, muchos inversionistas desesperados, sabiendo que iba a haber una mudanza masiva de usuarios de estas redes sociales, invirtieron incautamente en una empresa homónima, es decir, que tenía el mismo nombre, e invirtieron grandes cantidades de dinero en otra empresa que es de biotecnología estadounidense que también se llama Signal. ¿Y qué ocurrió? Perdieron toda su fortuna y Signal, la biotecnológica, comenzó a valorizarse en bolsa y esas personas perdieron esa confianza. ¿Por qué pongo este ejemplo? Porque una cuenta de ahorros, un trabajo, una pensión, es algo completamente volátil. ¿Dónde está tu tesoro? Allí también está tu corazón. El tesoro del rey David es quien cantó este salmo, porque es un cántico, esto es una alabanza a Dios. Sabía que su tesoro era tener a Dios. Entonces, ¿a quién iré cuando estoy en esta necesidad? Primeramente, a Dios. Lo primero que nos debe aparecer a nosotros en nuestra mente es Dios. Ante una necesidad, Dios. Siempre. Porque significa que Él verdaderamente en mi corazón es mi proveedor. Y eso sería actuar consecuentemente al espíritu. Cuando actúo consecuentemente a la carne, busco el alivio en la carne, y la carne es todo lo exterior a Dios. Entonces, ¿cómo así? ¿Qué estás queriendo decirnos, Pablo? Entonces no podemos ir a un amigo, a un vecino, ¿sí? O incluso un hermano en la fe. No estamos diciendo eso. Estamos hablando del primer lugar y el único que va a permanecer. Entonces es cuestión de prioridad, no de anulación. Entonces, si tenemos a Dios en nuestro corazón, si tenemos el espíritu de adopción mediante el Espíritu Santo, ¿a quién acudiremos primero? A quien sabemos que verdaderamente puede atender a nuestra necesidad. Y es Dios quien va a enviar al hermano, va a enviar al amigo, y ahí sí vamos a experimentar allí verdaderamente lo que se llama la gracia. ¿Puedo buscar una persona para pedir un consejo cuando esté mal? ¿Y es iglesia? Sí. Pero antes, por lo menos debes haber hablado con Dios, porque entonces no estás reconociendo el primer lugar que Dios tiene en tu vida. Y eso es muy importante. Miren cómo muchas veces nosotros pretendemos ser, espirituales y hacer cosas que parecen espirituales, pero para poder juzgar que un acto es espiritual o no, tenemos que entender dónde se origina. Si ese acto se origina en la carne, puede parecer muy bueno, puede sanar el hambre de toda una ciudad. Y ese acto podemos juzgarlo como bueno. Pero todo lo que es bueno en sí no significa que sea espiritual. Todas las buenas intenciones que tengamos no son del espíritu. Yo puedo tener muy buenas intenciones, albergar una familia, darles de comer, cuidarles, y esa no ser la voluntad de Dios. Una familia, digámoslo así, es protegida.
Puede que la voluntad de Dios sea darle las herramientas a esas personas para que salgan de una situación. No lo sabemos. Pero no todos los actos buenos nacen en el espíritu, ni todas las buenas intenciones son espirituales. Entonces, para reconocer que un acto es espiritual, tiene que provenir del espíritu. Y nunca va a provenir un acto del espíritu si primeramente no tomamos en cuenta a Dios en nuestras decisiones. Si primeramente tienes a Dios en tu corazón, en primer lugar, si para tus decisiones Él está encabezando, entonces ese acto vamos a juzgarlo posiblemente como un acto espiritual. Pero eso no te lo puede decir nadie sino el Espíritu Santo que está en ti. Y los frutos de los actos espirituales hablan por sí mismos. Entonces uno muchas veces puede pensar en esa dicotomía si estoy actuando en la carne o en el espíritu, si este acto o este otro acto no de dónde proviene. Pero para eso vas a ver los frutos de ese acto, ¿cierto? Vas a ver los frutos de ese acto. Los frutos espirituales tienen dos consecuencias para poderlo reconocer. Uno, dejan un legado, es decir, un acto en el espíritu es como una bola de nieve que va creciendo y va generando una cadena y no se detiene. Cuando un acto se hace en el espíritu, es como tirar una piedra que sigue su camino y sigue rebotando y sigue transformándose y va creciendo y va creciendo y va creciendo y no para de rebotar, no para de botar en diferentes lugares. Los actos de la carne, así como nacen, así se desaparecen y no trascienden en el tiempo, entonces no dejan un legado. Por lo tanto, entonces, dos características siempre van a rodear a los actos cuando son del espíritu. Uno, tienen un legado. Dos, por lo tanto, tienen propósito. Siempre, siempre. Cuando un acto es del espíritu, va a estar cargado de propósito. ¿Y cómo medimos el propósito? Por el legado. Y cuando tú tienes propósito en tu vida, es decir, actos de propósito en tu vida y legado, ¿sabes qué consecuencia va a tener tu corazón o qué va a rodear tu corazón? La paz. ¿Cómo reconocemos que una persona tiene propósito en su vida? Uno, deja legado. Dos, tiene paz en su corazón. Por lo tanto, podemos decir que es una persona con propósito. Legado y paz son las condiciones de una persona que está caminando en el propósito. Si nos falta algo de eso, es que tenemos que arañar más el propósito de Dios para nuestras vidas. Más de eso. Si no hay paz en nuestro corazón, ojo, porque es un termostato que nos está indicando que hemos buscar verdaderamente la voluntad de Dios para nuestra vida. Y eso es muy importante que lo tengamos a consideración. Entonces, en estos estados de necesidad, ¿a quién vamos a ir? ¿A quién? A Dios, porque en la roca solamente vamos a Él. Y el que dice, ¿a quién iré, Señor? Generalmente, para que uno llegue a esa expresión, no se llega a esa expresión de forma gratuita. Para llegar a esa expresión, ¿a quién iré, Señor? Es porque el mundo lo ha defraudado. Para que tú digas, Señor, ¿a quién iré? Es porque mi hermano, es porque mi vecino, es porque mi familia me ha fallado. Es porque las cosas en las que yo establecí mi confianza y por lo tanto mi seguridad se quebraron. ¿Mm? Ahora, incluso uno mismo, porque la confianza en sí mismo significa, oh Dios, no te necesito, yo lo puedo todo solo, ¿no? Entonces nos vamos y nos leemos un libro de autoayuda o de NPL, programación neurolingüística o qué sé yo, el secreto, la fe es la fe, que son libros muy bien intencionados,
individuos muy bien intencionados, pero cuando todo se derrumba a nuestro alrededor, uno dice, bueno, y te dice, no, es que tú eres un Dios, tú eres esto, y dice, Dios mío, yo soy un Dios, pero estoy en una sala de cuidados intensivos. Y yo soy un Dios y yo me voy a sanar y, bueno, a ver, pero cuando todo eso nos falla, pues está hablando alguien que caminó en muchas religiones. Entonces, los que conocen mi testimonio, estuve en el budismo zen, practiqué yoga, estuve en la Hermandad Blanca, en la Gnosis, el Cuarto Camino, estuve con los chamanes del Putumayo, con los Hare Krishna, practiqué Mahikari, meditación trascendental, bueno, Tai Chi, ¿no? Y, y cuando todo eso no me llevó a nada, no me llevó a nadie. ¿A quién iré? No, yo no tenía a Dios, entonces ¿a quién iré? Es que yo quiero quitar la vida. Pero ahora puedo decir, Señor, ¿a quién iré? A ti. Porque tuve mi experiencia con Dios y lo puedo decir, pero fue cuando todo se me derrumbó a mi alrededor, cuando todo cayó y todas esas esperanzas que yo tenía en esas cosas se derrumbaron, así como llegaron. Entonces fue cuando verdaderamente reconocí el tesoro, que era saber que tenemos un Dios trascendente y personal, un papá que está ahí con nosotros. Pero para llegar a esa conclusión, el rey David tuvo que haber perdido todo, toda confianza en los amigos. Los únicos que acompañaron al rey David fueron estos tres valientes que se escondieron con él en la cueva de Adulá. De resto, de resto lo abandonaron. Cuando Saúl lo estaba persiguiendo en esa campaña, porque sabía que él iba a ser entronizado, porque el profeta Samuel ya lo había ungido y le había advertido a Saúl que él había sido destituido del reinado de Israel porque no había hecho la voluntad de Dios y lo agradable a los ojos de Dios. Entonces, miren que muchas veces el reconocer a Dios o el darle la preeminencia, la supremacía, la prioridad en nuestro corazón implica una muerte de algo, que algo se rompa, que algo se queme. Y sabes que cuando nuestro Señor nos dice que es necesario que la semilla muera, que el grano de trigo muera, o que para nacer de nuevo hay que morir, esa muerte no se trata de la muerte física, de una manera se trata precisamente que abramos los ojos y despertemos a que en este mundo todo es gelatinoso, todo es frágil. Y por eso él hace la comparación de la fragilidad de este mundo y lo poco confiable que son las cosas de este mundo versus y en contraposición a la roca que es él, que es firme, que es seguro, que es sólido, que está cohesionado, que es firme, que podemos confiar en. Entonces simplemente dejo eso para que en necesidad, lo primero que se nos pase en nuestros pensamientos y que aprendamos a vivir por la palabra es Dios. Después de que tomes en consideración a Dios y hagas hábito su palabra y actuar bajo su palabra, no importa si lo tomamos en cuenta y oramos y a los 5 minutos vamos y llamamos a pedir el préstamo. No importa, no importa. ¿Alguien se aludió? Okay. Lo que realmente importa es que lo tomes en cuenta, porque en la medida en que hagas un hábito, la palabra en ti, eso no se hace de la noche a la mañana. Nosotros vamos muriendo a nuestro viejo hombre y ese nuevo hombre que nace a través y formado y guiado y en ese torno que se llama la palabra de Dios, que va formando, va formando la arcilla y nos va amasando, por medio de su palabra nos va dando una forma, va haciendo poco a poco. Entonces no debemos forzarnos y bueno, yo voy a ir ya y hacer todo y voy a tener solo en cuenta a Dios y me voy a encerrar. Y si Dios quiere que yo coma, entonces voy a comer y me encierro en un cuarto solo a orar para que llegue como Elías unos cuervos y me alimenten, ¿cierto? Y llegue, se roben una cosa del de uno, vaya,
Entonces, no se trata de llevar eso al extremo, sino dejar que la palabra vaya creciendo en nosotros. Y en la medida que la palabra crezca, te vas a dar cuenta que la palabra en realidad es el mayor regalo que tenemos nosotros. Esa Biblia que tenemos ahí en la casa es el mayor regalo, porque todo eso que está ahí escrito es algo que te va a pasar a ti, es algo que está escrito para ti, para que te ocurra a ti. Eso no es lo que le ocurrió a los apóstoles, a los discípulos, eso es el manual de instrucciones de lo que te va a ocurrir a ti. Pero para que te ocurra tienes que llenarte de ello. Miren que nuestro Señor, que conste que estamos hablando de Apocalipsis, que vamos a entrar a Apocalipsis. Eh, para, para que esto suceda, tenemos que leerla, tenemos que apropiarla, tenemos que hablarla, comenzar a hablar la palabra. Tienes una necesidad, habla como hablaban aquellas personas. ¿A quién iré, Señor? A ti. Tienes una tentación, acuérdate de nuestro Señor en el desierto. ¿Qué instrumento utilizó nuestro Señor? La palabra, porque Él era la palabra, Él estaba lleno de la palabra y afrontó las dificultades de la vida, tentaciones en ese desierto, las afrontó con la palabra. Señor, escrito está, porque la palabra vivía en Él. Y Dios quiere que la palabra, morando en nosotros, actúe y haga cosas a favor de nosotros. Y muchas veces lo va a hacer sin que te enteres, sin que te des cuenta. De tal manera, entonces, si nos sobreviene una necesidad o entramos en un periodo de sequía espiritual o las cosas no van bien en el trabajo, en la familia, en la pareja, con los hijos, entonces comenzarnos a llenar de su palabra y hablarla. Señor, yo te amo, yo te estoy buscando, te estoy procurando en el corazón, en el primer lugar. Entonces puedo decir que todas las cosas ocurren para bien de aquellos que te aman. Señor, y yo procuro amarte. Así que aún esté pasando por esa necesidad, esto va a trascender para bien de mi vida, para formación de mi carácter, para hacerme dar un salto. Pero si no uso la palabra, entonces lo que me voy a llenar es de miedo, de desconfianza. ¿Será que Dios sí funciona? ¿Será que es Dios para personas especiales? Y no es así. ¿Cómo funciona Dios? Funciona a través de su palabra en nosotros. Entonces, ¿quién es mi discípulo? Aquel que pone en práctica lo que ha oído, lo que ha visto. Aquel que pone en práctica. Miren que no estamos hablando de cosas morales, o de ser muy bueno, o de procurar ser muy bueno, no. Estamos hablando de poner en práctica su palabra. Y como consecuencia vas a ver que hay ciertas cosas de bondad que van a venir a ti. Entonces viene como una consecuencia, ¿no? Solo quería dejar esa reflexión antes de empezar y que ese salmo quede resaltado en nuestros corazones. ¿A quién iré yo, Señor? ¿A quién iré yo? Para nosotros, a quienes sabemos que lo tenemos a Él, que estamos en Él y Él está en nosotros. Eso es un pacto que se selló con una sangre, ¿no? Y una sangre muy valiosa. Entonces vamos nuevamente ya a retomar el texto de Apocalipsis y vamos al verso 6. Voy a repetirlo desde el inicio porque ya vamos a casi 20 aproximadamente sin la charla, entonces quedamos descontextualizados. Entonces veníamos que Juan estaba exiliado, ¿cierto? Por el Imperio Romano en la isla de Patmos. Patmos, una isla de Asia Menor, ¿cierto? Es una isla griega, actualmente ya todavía vive más allá, es una isla, ahí expliqué un poco la charla pasada, no es muy grande, es turística y anteriormente el Imperio Romano tenía diferentes gobiernos, ¿no? Y uno de ellos eran gobiernos que se traducían o se nombraban las provincias. Entonces, la provincia romana
en Asia, ¿no? Y Asia era todo el territorio que comprende desde cierta parte del Mediterráneo, en el mar Egeo, todas esas islas griegas, y lo que conocemos ahora como el sudeste de Turquía. Turquía es un país muy grande, ¿no? Turquía es como la frontera entre Oriente y Occidente, el paso obligado de, de lo que llamamos el cercano Oriente, Siria, Israel, ¿cierto? Y a Occidente, entonces de Turquía se va pasando a Italia, a Grecia y al occidente, ¿no? Entonces se le llamaba la provincia de Asia, para que no confundamos Asia con el Asia más extremo, que son las islas de Japón, China, las Corea, Indonesia, Filipinas, Camboya, Vietnam y todo eso. Entonces, que sería como el sudeste asiático. Es Asia en ese tiempo tenía otra concepción. Normalmente los exiliados en Patmos trabajaban en unas minas, ¿no? En esas minas se les obligaba a trabajo forzado. Estamos hablando de un apóstol Juan cruzando los 90 años. Era un anciano pasando trabajos forzados, ¿no? Y ese fue el exilio. Ya hablamos, yo creo que la charla pasaba un poco de eso, pero era para ponerlo en contexto. Y es allí donde Juan tiene esta visitación y por consiguiente pues la visión que es el Apocalipsis. Apocalipsis, no está de más decirlo, significa en griego revelación. ¿Qué es una revelación? Algo que está oculto en la mente de Dios, en el eterno presente, y el conocimiento de Dios es entregado a los hombres. Y hablábamos hace algún tiempo que el ser humano puede conocer la realidad de diferentes formas. ¿Qué es realidad? No me quiero poner en metafísica, ¿cierto? Pero más o menos, ¿qué es la realidad? La realidad es lo que todos coincidimos que es verdadero, lo que es real, ¿no? Yo puedo concebir la realidad, según la ciencia, a través de un método. Ahí está el método científico, la experimentación, la verificación, etcétera. No ponernos pues, muy duros ahí con el tema. Y ese conocimiento científico me va a dar a mí, digámoslo así, como un conocimiento de los fenómenos. ¿Qué es un fenómeno? Algo que yo puedo decir consecuentemente, que si se dan ciertas circunstancias, ciertos detonantes, se va a producir algo. Y yo puedo conocer que si hago esto, voy a tener esta reacción. Causa, efecto. Esa es una forma en la que el ser humano puede conocer, por los sentidos, por la experimentación, etc. etc. Pero si a través de ese conocimiento científico nosotros no hemos podido descubrir a Dios, significa que Dios está por encima de los fenómenos, es decir, del conocimiento fenomenológico. Y Dios da a conocer la verdad, no como una causalidad, sino como una revelación. Así que la verdad, según las escrituras, según la palabra de Dios, solo se puede acceder a través de la revelación. Cuando Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, si un filósofo contemporáneo, o un filósofo actual, o también un filósofo de la época de Platón, que antecedió a nuestro Señor, hubiese escuchado las palabras de a sus discípulos diciéndoles, yo soy la verdad, ellos se hubieran escandalizado. Imagínense un hombre, un Galileo, diciéndole a cierto escenario, yo soy la verdad. Me imagino a Aristóteles, a Platón, a Plotino, a todos ellos, a Diógenes, todos allá de los pelos diciendo, esta es la verdad. Nosotros llevamos filosofando más de 300 años qué es la realidad y qué es la verdad. Si la realidad está en las ideas, si la realidad es objetiva, es subjetiva. Y viene este hombre, este Galileo, a decir qué es la verdad. ¿Qué quiere decir con eso?
¿cierto? Y lo que está diciendo nuestro Señor es que esa afirmación de que Él sepa verdad solo puede llegar a nosotros a través de la revelación. Así que la verdad es algo espiritual. La verdad no se conoce a través de la causa y del efecto. Por eso, cuando Jesús dice a estos, diciéndole al Padre, que tú me has dado, a estos que tú me has dado, que les sea dada esta revelación, esta palabra, que me conozcan a mí. Quiere decir que la verdad se da en una vía, solamente en una vía. Es la revelación del Padre a nosotros, a los hijos, a las criaturas. Eso es revelación. La diferencia entre revelación y conocimiento científico es que el conocimiento científico es nosotros escarbando a través de los 5 sentidos y el método científico, que es la verdad. Pero vamos a llegar a un límite de describir fenómenos. Pero la verdad pura solamente se da en el grado espiritual, no en la carne. La verdad es en el espíritu. Y esa verdad solo se transmite por revelación. Eso es lo que es el Apocalipsis, es una revelación, es algo que está en el cielo, que es dado a los hombres. Pero dice Dios que la sabiduría de Dios, que es la verdad, dice el apóstol Pablo, esa verdad para aquellos que quieren conocerla o atraparla en un esquema humano o carnal, van simplemente a pensar que esa sabiduría o que esa verdad es una locura. Porque todo lo que no entra en ese esquema fenomenológico es considerado locura por el pensamiento moderno. Por eso los creyentes parecemos locos. Y eso está bien. Siempre lo he dicho, que cuando comienzan a decirte que te está haciendo daño, le te estás enloqueciendo, paz por el buen camino. Porque entre más nos parezcamos al mundo, significa que menos somos de Dios. Si Jesús hubiera sido una persona normal, no hubiera partido la historia en un antes y un después. Y fíjense qué curioso, porque en los libros de los ateos o de las personas que atacan y cuestionan más la fe o la espiritualidad bajo cualquiera de sus formas, sin importar cuál sea su libro, si están refiriéndose a la historia, ponen antes de Cristo o después de Cristo. Lo tienen que nombrar, porque no fue una persona ordinaria. Si hubiese sido el molde de sus contemporáneos, no estuviéramos hablando de él en ese momento. Y si nosotros somos un discípulo, somos hijos de Dios, entonces tenemos el mismo patrón. Así que si te llaman raro, inusual, que te estás enloqueciendo, bienvenido al club. Sí o sí, siempre, sí o sí. Lo que está preguntando Manu es que si esa revelación es condicionante directamente para, digámoslo así, para tener acceso al cielo o para decir verdaderamente soy salvo, ¿no? A eso me está refiriendo. Solamente esta revelación la tienen que tener todos aquellos que están caminando. Si no, eso diferencia a un simpatizante de un verdadero creyente. La diferencia entre un simpatizante de Cristo y un creyente verdadero es esa revelación. Y eso es un acto unilateral, unilateral. No es que uno diga, Dios, dame la revelación, no, llega, llega. Es unilateral, Dios es el que llama, Dios es el que elige. Uno tiene la convicción
y tu vida comienza a cambiar y quieres buscar a Dios. Si no, 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 la revelación no necesariamente tiene que ser, digamos así, como ese acto teológico que yo pueda explicarla y no. Simplemente por los frutos uno va viendo que la tiene, ¿cierto? Por los frutos nos vamos conociendo. Comienzo a decir, esto que yo antes consideraba, por ejemplo, yo antes defendía, por decirlo así, una persona que antes defendía, yo defendía el aborto y de pronto yo empiezo a sentir, esto no está bien, o defendía determinadas causas y empiezo a sentir dolor por eso, o dolor por juzgar a alguien, por ejemplo. Antes yo era normal y llegaba una persona, hacía un escáner tecnobiológico de la persona, de arriba a abajo, inmediatamente ya sabías hasta en qué se iba a morir. Y lo peor es que tu impresión inicial no se quedaba en tu cuerpo interno, sino que le contabas al vecino, al amigo, sobre lo que pensaba esa persona, aún sin saber que estabas dañando la reputación basado en un prejuicio. Eso es triste, ¿no? Pero de pronto comienzas a caminar con Dios, Él te empieza a llamar, tú ni siquiera te has dado cuenta, y antes de que tú levantes un juicio, algo comienza a moverse por dentro y te dice, pero tú no lo conoces, ¿por qué estás pensando eso? Conócelo, espera, no lo juzgues por una palabra, no sabes nada, déjalo. Y el Espíritu Santo te sorprende. Y esa convicción de pecado es una característica de alguien que ha recibido la revelación, aún sin que sepa que la tiene, aún sin que sepa que la tiene. Ahora, todos, todos sentimos ese llamado, todos sentimos la necesidad de Dios. Lo que pasa es que acuérdate que nosotros vivimos una disyuntiva, una dualidad entre la carne y el espíritu constantemente. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la necesidad de Dios es una necesidad inherente al espíritu. Cuando nuestro espíritu gime en nuestro interior, clamando por trascendencia, todos estamos buscando la trascendencia. Desde el que está recogiendo cartoncitos todos los días y que solo piensa en función de supervivencia, según vemos, hasta el monje budista que está allá, o hasta el yogi que está en la India vestido de rojo cuando hay una cueva, o el que está en una secta, o el que está alabando a Dios en la iglesia, o el que está buscando a Dios en un seminario. El ser humano está llamado inherentemente a lo trascendente, a trascenderse a sí mismo, porque Dios ha puesto eternidad en su corazón. Cuando Dios dice que ha puesto eternidad en nuestros corazones, significa que nuestra carne ve que somos finitos, pero nuestro espíritu nos clama por trascender. Y es muy curioso, porque nosotros vemos que la gente se muere desde que tenemos conciencia de, y su abuelito, él está muerto. Entonces un niño que cree que es eterno, como así tiene que empezar a lidiar con la idea de que somos finitos, que la gente se muere. Y al no tener la revelación de la vida eterna de Cristo y todo esto, entonces el ser humano va buscando un alivio a esa afugia interior, a ese dolor, a esa necesidad trascendente, a llenar ese vacío. Y la carne ocupa el lugar que le correspondería al espíritu. Entonces, ¿qué pasa? Un borracho, un alcohólico, les voy a poner el ejemplo, un alcohólico es un hombre que está intentando trascender a través del alcohol. Ojo, para no juzgar, él está intentando llenar un vacío. Lo que pasa es que su carne le está diciendo, beba, porque no encuentro otra salida, beba. Y ese es su escape para la trascendencia. El de otro puede ser una pareja, la pornografía, puede ser el dinero, la comida, la densidad de poder, los cartones académicos. Yo les he dicho que conozco personas
que tienen más de 6 títulos y siguen estudiando. Y una necesidad de conocimiento y conocimiento, porque al no escuchar cómo llenar esa agua viva, de dónde nutrirse, perdón, entonces siguen las instrucciones de la carne, porque siento un vacío espiritual, la carne no sabe qué es espiritual y la carne ofrece lo que creen que es mejor y dice, oh, no sé con qué llenar este vacío. No, hay que estudiar. No, ¿sabes qué? Ya que te casaste y yo creía que cuando me iba a tener un esposo, entonces como que iba a experimentar un éxtasis, una plenitud, me iba a realizar, piensan muchas mujeres. Me caso y digo, ay, Dios mío, la vida de soltería como era de buena. ¿Yo en qué estaba pensando? ¿Por qué no escuché y hice caso a todos esos chistes que hablan del matrimonio? Entonces, ¿qué ocurre? No, también me caen. El, el asunto es donde no hay verdadera realización, ¿cierto? Entonces estamos llenos de falsa realización. Bueno, pero hay un alivio para esta mujer, sigamos en el ejemplo de la mujer, hay un alivio. No, ¿sabes qué? Es que no tengo hijos. Ese es el problema de la relación. ¡Ah! 6 un niño de 4 meses, que son cuasi parásitos de la mamá. Dependientes, un niño apenas hasta los 7 meses sabe que su identidad está diferenciada de la mamá. Un niño de 3 meses cree que él es la mamá, por eso lloran cuando la mamá se va. Ellos creen, no, estoy como dividido, soy yo que se está yendo. Eso, en realidad, la conciencia del yo que tiene un bebé de 4 meses es, yo soy mi mamá. Por eso cuando la separan, llora. No es porque el niño sea caprichoso, sea un chillón, no. O porque le falte de una vez mano firme, no, es porque él cree, déjelo llorar, es que él siente que su personalidad se está disociando, él siente que su yo se está partiendo. Yo estoy allá, yo porque estoy acá, si yo soy mi mamá. Si pasó 9 meses ahí, 8, 7 meses, él cree que él es ella. Entonces, eso es lo importante de la mamá. Ah, bueno, pues tiene el hijo y entonces siente esa relación cuasi parasitaria y, no, ya estoy cansada y ya no quiero. Esto era tener un hijo. Esta era la, como que no decir del parto, esta era la realización. Ojo, no estoy diciendo, todas esas cosas son maravillosas de la vida, pero son maravillosas y todo tiene una polaridad en esta vida. Tiene una parte de sufrimiento y tiene una parte placentera y de felicidad. Pero ahí no está la realización. No está la realización. Puede ser un propósito de tu vida, pero tu realización y lo que el ser humano está buscando está en Dios. Está en Dios. Puedo tener todos los hijos, todos los esposos, toda la plata, todos los títulos, todas las licoreras, todas las casas de vicio, por poner cualquier cosa con la que intentamos llenar ese vacío. Y si no tengo a Dios, nada tengo. Y voy a seguir ciclando. ¿Verdad? Entonces, a eso nos llevó. Ok. Pero todos lo tenemos, todos. Desde el monte hasta el borracho, todos tenemos ese llamado. Por eso es tan importante que la iglesia despierte, para que cuando veamos que una persona está en ese estado, podamos decirle, hey, oye, yo sé dónde hay un oasis, yo bebo de ese oasis, yo bebo de esta agua, y cuando la bebo me siento bien, tengo paz. Hombre, mi vida no es perfecta, pero sé y voy y ofrezco a esa persona. ¿Y sabes cómo se llama eso? Evangelizar. Evangelizar es que de la fuente que yo bebo, le doy a beber a otro. Eso es un apóstol, eso es un misionero, eso es un cristiano. Un cristiano no es alguien que va a misa todos los domingos y su vida es completamente normal, hace los mismos chistes, los mismos comentarios, ve las mismas cosas por internet, usa las mismas palabras que usa todo el mundo, pero en la iglesia es cristiano. Un cristiano es completamente
una persona que sabe de dónde tomar el agua, sea en la iglesia, sea en un culto, y sea en su vida cotidiana, da de beber de esa agua a otros. No tiene que ser directamente. No tiene que decir, oye, ven, yo te invito. No, no tiene que ser así. No hay que ser tan torpes. El apóstol Pablo no se puede evangelizar a Atenas, así que, oiga, filósofo, Jesús el Señor resucitó, no, pues se hubieran burlado más de lo que se burlaron de la sí. Él empezó con astucia porque sabía que su mente estaba tan enceguecida y sus ojos tenían un velo tan grande que necesitaba presentar esa agua con suma prudencia, cautela y con sabiduría y astucia. De la misma manera Dios entonces nos enseña a nosotros, pero para eso no nos dejó solos, tenemos a su Espíritu Santo. ¿Ok? Retomando Apocalipsis, capítulo 1, versículo 4. Juan, el apóstol, a las 7 iglesias que hay en Asia. En Asia habían ciertamente más de 7 iglesias, ¿no? Pero estas 7 iglesias a las que él se refiere, que son Mirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia, la Odisea, estas 7 iglesias representaban como apartados postales, es decir, debido a esa cercanía, en estas 7 iglesias llegaban diferentes embarcaciones y de ahí se dividían todas las cartas. Entonces no fue casual tampoco que él utilizara los nombres de esta ciudad, siendo Éfeso la capital de Asia Menor y la ciudad más importante, sino también que el número 7 no es casual. El número 7 en la, no, es que no quiero decir numerología para no confundir con, digámoslo así, como la pseudociencia de la numerología, sino en cómo los judíos ven los números según la escritura. El 7 representa la plenitud, la plenitud. Dios terminó 7 días de humanidad, así que lo completo, lo pleno es 7, lo cual se hace extensivo a toda la iglesia. Esta carta, al decir a las 7 iglesias de Asia, está diciendo esto es una carta universal y completa a todos. Cuando te habla de Apocalipsis, para ti, para mí, para todos. ¿Okay? Con vosotros sean la gracia y la paz de parte del que es, del que era y del que viene. O sea, Dios, el eterno, el sempiterno. Y de los 7 espíritus que están delante de su trono. Estos 7 espíritus, hay una división respecto a las opiniones. Por ejemplo, la iglesia ortodoxa o griega está dividida en la interpretación de este papá. La iglesia ortodoxa, o sea, la que hay en Rusia, en Armenia, Georgia, y todos esos lugares cercanos al Cáucaso, Rusia y Asia Menor, tienen dentro de su teología una fracción, y algunos piensan que esos 7 espíritus se refieren a ciertas tradiciones judías en las que el trono de Dios estaba rodeado por 7 ángeles que siempre estaban mirando hacia Dios dentro de la tradición judía. Entonces, Juan de alguna manera se está haciendo eco de esta tradición y está hablando de estos 7 ángeles que están con Dios, pero la iglesia latina, o sea, la iglesia occidental, que más representa, digamos así, como el pensamiento nuestro, y que tiene mucho acierto, pienso yo en lo que dice, ven que los 7 espíritus representan un poco no, representan completamente la figura del Espíritu Santo, con los dones que ya leemos en Isaías, ¿cierto? El Espíritu Santo que mora también en Jesucristo y en todos los hijos de Dios y todos los creyentes, que es mediante el cual nosotros tenemos todos los milagros, las liberaciones, las sanidades, las lenguas, todas las cosas pues, que Dios nos ha permitido ver por su bondad en este grupo. Dice, y de los 7 espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo, el testigo veraz y el primogénito de los muertos. Claro, porque él es el que resucitó primero. Creo que esto ya lo había dicho, estoy repitiendo un poco, puedo pasar de largo. El príncipe de los reyes de la tierra. A él le fue dado el trono de la tierra, ¿no? Al que nos ama y nos ha absuelto de nuestros pecados por la virtud de su sangre. Y nos ha hecho un reino y sacerdotes de Dios su Padre. A él la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Esto de sacerdotes y reyes ya lo habíamos expuesto, ¿verdad? Paso.
porque si no, aquí me quedo. Ved, versículo 7. Ved que viene en las nubes del cielo, y todo ojo lo verá, y cuántos le traspasaron, y se lamentarán todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Alfa y el Omega, dice el Señor Dios. Google también lo dice. Yo soy el Alfa, hasta la inteligencia artificial ahora está afirmando esto. Yo soy el Alfa y la Omega, dice el Señor Dios, el que es, el que era, el que viene, el Todopoderoso. Esa es una expresión para referirse primero a quién es el que está en esta revelación. Y es que esta revelación es Dios en su estado más puro. El Apocalipsis es Dios en su estado más puro, hablándole a la iglesia, sin casi que intermediario, más que el apóstol Juan, simplemente narrando lo que está escuchando. Lo que está escuchando es lo que él está diciendo. La intermediación de Juan acá es muy poco. El Apocalipsis es como sustancia pura que está bajando del trono de Dios. Alfa y Omega es simplemente, pues dado a que este Apocalipsis fue escrito, nos llega a nosotros el idioma griego koiné. El griego koiné en griego significa común. Era el idioma griego que se hablaba pues en la época, ¿no? El griego moderno, si bien tiene mucho parecido al griego koiné, gramaticalmente pues tiene como un uso muy distinto. Algo así como decir el castellano, el español que se hablaba en el año 1600, 1500, versus el castellano que se habla ahora. Uno podría leerse más o menos en un 70% un texto en castellano antiguo y entender más o menos por conectar las palabras. Así es un griego actual intentando leer el griego koiné. Entiende bien, pero se le escapan algunas cosas, ¿no? Porque se entró en desuso. Y ese era el idioma que se hablaba en Asia Menor. Entonces el apóstol Juan nos entrega esto y hace uso del alfa y omega. Alfa es la primera letra del alfabeto griego y omega es la última letra, ¿no? Entonces yo soy el principio y yo soy el final, para decir que yo soy el eterno. Recuerden que la eternidad en la cosmología oriental está representada en un círculo, ¿no? Porque el círculo no tiene principio ni fin. Si tú le vas a decir, ¿cuál es el principio de un círculo? No, digas cualquiera. Y Dios ve el tiempo como si fuera un círculo. El tiempo para Dios no es lineal. El tiempo para Dios es como un círculo. Entonces Dios puede empezar desde el principio, desde el final. Por eso en Génesis, él de antemano revela cómo va a ser el final. Tiene toda la circunferencia. El tiempo está representado en esa circunferencia. Incluso los babilónicos también lo representaban así. Entonces, alfa omega más o menos nos da a entender principio y fin, el todopoderoso, el que siempre es. El que es, el que era, el que viene, el todopoderoso. El que es y el que era, está muy relacionado con el nombre sagrado de Dios. No quiero pasar nada de largo, ¿cierto? Si bien recuerden cuando Dios le habla a Moisés, y usa una zarza ardiente en ese fuego santo que él le revela una manera de nombrarlo, ¿no? Y él le dice, yo soy el que seré, o yo soy el que soy. Que la manera en que nosotros abreviamos ese yo soy el que seré es Yahweh o Yahvé, no Jehová. Jehová es otra transcripción que ya les expliqué de dónde viene Jehová. Jehová viene de la palabra Adonai, adaptada al tetragrama, que son las 4 consonantes que corresponden a yo soy el que soy, en hebreo, ¿cierto? Que le llaman el tetragramatón, que significa, eso suena raro, pero significa tetra, 4, grama, letra, 4 letras. Hay unas palabras que
Suenan muy rimbombantes, pero en realidad son 4 letras. Las 4 letras que componen, consonantes que componen el nombre de Dios. Más Adonai, las vocales de Adonai, eso es Jehová. Y Yahweh es el nombre más acertado. Aún no sabemos si así es llamado, pero es como el más acertado. Yahweh o Yahweh, ¿cierto? Al nombre de Dios. ¿Okay? Entonces, cuando dice el que es el que era, se está refiriendo a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios de la zarza ardiente, ¿no? Que es quien va a pronunciar esta revelación. ¿8 y qué? Ok, a esa hora tengo. Ahora sí vamos entrando en materia. Yo, primera persona, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación. La iglesia estaba sufriendo persecución en ese tiempo. Estamos hablando de un emperador que persiguió a la iglesia, que se llama Domiciano. Domiciano creó muchos edictos, exilios, muertes a los cristianos de la época. Entonces, cuando él habla en esa empatía con la iglesia, porque nosotros estamos unidos, entonces, si alguien de la iglesia está sufriendo, yo estoy sufriendo con él. Si alguien está feliz, yo estoy alegre con él. Si a alguien le va bien en la iglesia, si somos iglesia de verdad, la envidia nos da risa, eso no existe. Porque cuando a alguien le va bien, a mí me alegra. Yo estoy en la inmunda, pero a mi hermano le va bien, yo me alegro y me consuela. Que Dios le ayuda a él, me puede ayudar a mí, porque también soy hijo. Solo que le ayuda a él primero. Así piensa un hijo de Dios. Y no es una falsa esperanza, es la realidad. Alegrémonos cuando a la gente le va bien. Cuando tú te alegras de que a tu vecino, a tu hermano le va bien, ¿sabes qué le está diciendo a Dios eso? Que tu corazón está sano. Cuando a ti se te arruga el corazón, cuando a tu vecino le va bien, es que tu corazón está enfermo y que necesita inmediatamente una operación quirúrgica. Es necesario. Entonces llega el vecino en el último modelo, cambiando de casa, con nueva esposa. Cambiando de carro con la misma esposa, pero más bonita, más arreglada. No, arreglada. Y, y si algo pasa en tu corazón, ojo, ¿a quién iré, Señor? Si siento algo en el corazón, voy donde le digo, Señor, eso que estoy sintiendo no me gusta. ¿Qué vas a hacer con esto? Siquiera sabes que yo soy el que me va a ocupar de tu corazón y el bien se ocupa de él. Y cuando te alegres, lo veas eso suceder y te alegres, ¿sabes qué vas a sentir? Paz. Vas a sentir paz. Vas a sentir que hay algo bien aquí. Y aquello por lo cual tú te estás alegrando, eso te acontecerá. Eso te acontecerá. Eso vendrá a ti. Eso te sobrevendrá. Así actúa el mundo espiritual. Pero primero tiene que ocurrir acá para que después ocurra allá. Todo lo que te ocurre externamente, Dios primero lo procura acá. Por eso, detrás de una gran bendición, hay un gran cambio de corazón. Una bendición siempre está precedida de un cambio de corazón, de algo que cambió en nuestro corazón. Así que preparemos el corazón para la bendición. Digamos, yo, Juan, vuestro hermano y compañero en la tribulación, en el reino y en la paciencia en Jesús. Ya, un apóstol sufriendo, ¿no? Hallándome en la isla llamada Patmos, por la palabra de Dios y por el testimonio de Jesús, fui arrebatado en espíritu el día del Señor.
el día del Señor. ¿Se han preguntado qué quiere decir que fue arrebatado el día del Señor? Que escuchen por ello. ¿Quién dijo sábado? Meli. ¿Alguien dijo algo algún otro día? ¿Qué dices? ¿Y qué día fue la resurrección? Exactamente. Exactamente. Miren este pasaje tan importante, porque nos muestra estamos hablando año entre el 90 y 97 después de Cristo, que el domingo, porque escucharán muchas veces que la iglesia debe guardar el Shabbat, el día sábado, que lo quiera guardar, maravilloso. Va a agradar a Dios si lo sientes en el corazón hacer, así como lo hacen los judíos. No está mal. Los judíos mesiánicos lo hacen. Está mal cuando tú exiges a otro creyente que guarde el Shabbat como tú no guardas. Ahí estás mal porque estás escandalizando. Esto nos muestra cuando dice el día del Señor, se está refiriendo no al Shabbat. Y hay muchos rabinos y judíos mesiánicos que hablan de esto. Pero todos los padres de la iglesia han coincidido en que se está refiriendo al domingo, que es el día de la resurrección, el día en que resucitó y tomó victoria. Porque se escucha mucho por ahí decir a personas muy estudiosos, muy eruditos en la palabra, en la Torá y el reconocimiento de las escrituras, que se está refiriendo al Shabbat, al día sábado, y que la iglesia primitiva y que Juan se está refiriendo al día sábado, y que aquí es la explicación, pero ninguno de los padres de la iglesia le he leído decir esto, y estamos hablando que es la línea más directa que tenemos después de los apóstoles. Y hablar mal del domingo, como que es el día exactamente, o del sol invictus, y hay que tener mucho cuidado porque es una forma de atacar directamente a la iglesia, ¿no? Pero no está mal el que concibas el domingo, no porque sí había una festividad del sol los domingos cada 15 días o en los solsticios y se celebraba los domingos, no por eso los cristianos empezaron a guardar el domingo como el día del Señor, no por eso, sino por el día de la resurrección. Fui arrebatado en espíritu el día del Señor y oí tras de mí una voz fuerte como de trompeta que decía: lo que vieres, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadelfia y a Laodicea. Después, poco a poco, cuando vamos haciendo una introducción a cada una de las iglesias, vamos a hablar del aspecto geográfico, cómo eran, el ambiente pues, de cada una de esas iglesias, qué ocurría, porque mucho de lo que Dios habla de esas iglesias tiene que ver con su ambiente cultural, incluso hasta de los monumentos que allí se erigían. Me volví para ver al que hablaba conmigo. O sea, él salió del espíritu, de su espíritu sale de su cuerpo. Y él, en esa visión, en ese éxtasis espiritual, él está escuchando una voz que parece estar detrás de él, hablando como de trompeta. Para él decir como de trompeta sería una voz muy fuerte que lo abarcaba todo. Como esa trompeta en realidad es como los shofar. El shofar es un cuerno que el judío utiliza para sus fiestas, para sus llamados, para los rituales, para muchas cosas. Y con ese cuerno es de un timbre muy fuerte y hace eco y acústica, sobre todo en las montañas, de una manera impresionante. Entonces, él se vuelve, él se da vuelta y dice: y vuelto, vi 7 candeleros de oro. 7, volvemos con el número 7. 7 iglesias, 7 candeleros de oro. Y en medio de los candeleros, a uno semejante a un hijo de hombre. Bien, yo sé que todos no están familiarizados con el Antiguo Testamento, entonces por eso voy a ser un poquito exhaustivo, ¿no?
Y puedo sonar exhaustivo para los que ya hayan escuchado Daniel, Ezequiel y todos los textos, pero la palabra o la expresión hijo de hombre tiene su relevancia en el libro de Daniel. En una de las visiones de Daniel, vemos que el profeta dice que ve a alguien como hijo de hombre y que su cuerpo es como el bronce bruñido resplandeciente. Y este hijo de hombre, sabemos que es Cristo, no solo por las profecías de Daniel, sino porque el mismo Señor Jesucristo se atribuye a sí mismo: yo soy el hijo del hombre. Entonces, para aquellos judíos que escuchaban a nuestro Señor decir, yo soy el hijo del hombre, decían, este es de quien el profeta Daniel nos habló. Es Dios tomando forma de hombre. Entonces es como una manera de expresar su divinidad, pero también en la figura del ser humano. Cuando dice hijo de hombre, es Dios humanado, Dios hecho hombre, Dios tomando forma humana. Esa expresión que saca uno de las novenas de Navidad, que es muy precioso, ¿no? Que si alguien se acordó de Dios humanado y se acordó de la novena, es precioso, ¿no? Pero en realidad sale este texto. Dice, me volví para ver el que habla, un hijo de hombre, vestido de una túnica talar. Esa túnica talar eran las túnicas sacerdotales. Una túnica, un enterizo blanco, sin costura. Un enterizo blanco sin costura. O sea, era un sacerdote el que le estaba hablando. Como hombre era sacerdote. Un sacerdote muy alto. Y ceñido en los pechos con un cinturón de oro. Es decir, tenía un pectoral atado a un cinturón, a la imagen de los antiguos sacerdotes levitas, que representa autoridad. El oro significa completa autoridad. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca. Este blanco es una representación de lo que llaman el anciano de días. El anciano de días, o el de pelera, de cabellera blanca, es el que no tiene edad, el sin edades, el sempiterno. No es blanco por lo viejo, sino por lo eterno, ¿no? Porque la palabra vejez en Dios no tiene sentido. Así como la palabra principio y fin en un círculo no tiene sentido. Dios no es muy viejo ni es muy joven. Dios simplemente es. Es. Viejo y joven se da dentro de un contexto de linealidad temporal. Pero en Dios no tiene sentido. No, es que Dios lleva muchos años. Dios dice, tan lindos como piensan eso, pero es que yo siempre he sido. El tiempo es simplemente una parte de cómo ustedes experimentan la realidad, pero Dios está por fuera de esa ecuación. Incluso nuestro espíritu está por fuera de esa ecuación. Lo que pasa es que al estar en este cuerpo, nosotros tenemos como una especie de, digamos, voy a intentar decirlo de esta forma, pero es como si lo viésemos como si fuera casi como una especie de holograma o de realidad paralela, o como cuando estás con una especie de realidad virtual, ¿no? Y está pasando un tiempo en un videojuego o algo así, pero en realidad ese tiempo no está transcurriendo en realidad, ¿no? Es más o menos eso, como una realidad virtual, la que vive nuestro espíritu a través de nuestro cuerpo. Su cabeza y sus cabellos eran como blancos como la lana, como la nieve, sus ojos como llamas de fuego. Es decir, el fuego es la pureza, es el poder y es lo que todo lo escudriña, todo lo juzga. Cuando veamos fuego en Apocalipsis, significa juicio o santidad. Es decir, es como las cosas que no son expuestas ante lo que es. Yo meto una pajilla en el fuego y esa pajilla revela su verdadera naturaleza, que ante el fuego no es nada. Es decir, todo lo quema, todo lo escudriña. Los ojos de fuego, esas llamas de fuego, es como lo inaccesible, el que tiene la capacidad de juzgarlo todo. Sus pies semejantes al azofar. El azofar o azófar era una aleación, era un metal de aleación que se fundía para hacer espejos y brillaba mucho. Entonces, eran como unos pies brillantes, ¿no? Incandescentes en el horno. Y su voz
como la voz de muchas aguas. Es una voz fuerte. Tenía en su diestra, miren qué importante, con qué mano bendijo Jacob, perdón, con qué mano bendijo Israel, sí, Jacob Israel, a sus hijos, con la diestra. ¿Saben? El nombre en hebreo, Benjamín, significa hijo de mi mano derecha. Ben es hijo, y Jamín es como es una abreviación de la diestra. El Benjamín significa hijo de la bendición, porque es con la mano que se da la bendición. Significa Benjamín. Y los judíos, los padres judíos, daban una bendición a sus hijos con la diestra. Por eso dice, dame tu diestra, Señor, dame tu bendición. ¿Y qué son las estrellas que tiene el Señor en su diestra? Las iglesias. Las iglesias. Entonces, miren, tiene en su diestra 7 estrellas. Estas estrellas son las iglesias. O sea, tiene a la iglesia en su diestra. O sea, nosotros recibimos o estamos en la bendición de nuestro Señor. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. No, 7, recuerda que 7 es plenitud, es algo completo, o sea, todo. 7 significa perfecto, todo, o sea, a toda la iglesia, y toda la iglesia estamos nosotros ahí incluidos. O sea, cuando te están diciendo que tiene las 7 estrellas, tú estás ahí. Tú estás ahí en la diestra de Dios. Tu espíritu lo sabe. El Espíritu Santo te lo dice a tu espíritu. Y a través de leer la palabra se lo está confirmando. Y eso que va a producir en ti te va a hacer sentir especial delante de Dios. Y cuando alguien en el mundo te diga otra cosa, tú dices, bueno, tú eres del mundo, pero el que tiene voz de fuego y cinturón de oro me dice que yo estoy en su mano. Lo siento por ti, que tú no lo ves, pero gracias a Dios pediré para que te revele eso a ti también. Dice, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. La espada, miren que está lleno de simbolismo, pero era muy claro para ellos. Recuerdan que el apóstol Pablo utilizaba, ¿qué dice la palabra del apóstol Pablo? Que es una espada de 2 filos. ¿Qué significa una espada de 2 filos? Por los 2 lados es peligrosa. O sea, por un lado, abre camino a tu vida la palabra de Dios. Y por otro lado, corta todo lo que no sea conforme a ella de tu vida. Entonces, nuestra boca tiene que hablar la palabra de Dios, así como él dice. Y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. O sea, su palabra abre caminos, su palabra rompe, corta, sana, libera. Eso es la palabra de Dios. Esa es la espada. Cuando Dios le da una espada a alguien en un sueño de manera simbólica, está diciendo, ten mi palabra, que con mi palabra tú vas a abrirte camino. Tú vas a romper, vas a cortar, vas a establecer, vas a proponer, vas a hacer que las cosas que no eran sean por mi palabra, porque es una espada. Pero no sabemos eso muchas veces y no lo utilizamos. Entonces somos como unos escuderitos cargando una espada, pero sin utilizarla, no hacemos nada. Y su aspecto era como el sol cuando resplandece en toda su fuerza. Eso ya es una forma, pues, de una teofanía, una manera ya muy gloriosa o cristofanía, de Cristo en su estado glorioso. Así lo vamos a ver en el cielo. En su estado glorioso también se puede presentar así como se le presentó a los apóstoles, o para calmar un poquitito la situación, porque verlo así todo el tiempo en su magnificencia. Pero una cosa sí es clara, en su forma humana, en su forma resucitada, lo veremos traspasado. Más adelante, Cristo en su forma resucitada siempre está con los símbolos victorios de la victoria, con las medallas de que somos comprados por él. Entonces llega Satanás y le dice, mira, es que esta iglesia cristiana era como muy mentirosita. Y Cristo le va a mostrar una mano. No, pero es que este era muy
Mira lo que veía es. Y Cristo le va a mostrar su otra mano. Mira lo que decía de las amigas. Y es que amiga, te va a decir Satanás. Y Cristo le va a mostrar los pies. Y el demonio se queda sin argumentos. Porque cubrió múltiples de faltas. Amén, con una convicción. Eso no es lo preocupante. Amén, amén, amén. Capítulo. Bien, terminamos acá. En este versículo, ya Anita me recordará porque si no me extiendo. Señor, gracias por cada persona, por cada corazón que tú has traído, porque nadie llega por casualidad. Padre, conforme a tus bienes en gloria, Señor, suple cada necesidad, bien sea de este grupo, de las personas y familias aquí involucradas, Señor, y que la paz de verdad, la que es una sustancia real, traspasando, Señor, desde el espíritu a cada uno de nuestros órganos, nuestra carne, sea en cada uno de nosotros, en el nombre de Yeshua de Nazaret, el Mesías que resucitó. Amén, amén y amén. Gracias.